Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto recibirles en esta presentación del libro que tiene, bueno, como ya lo habrán visto, un título pues muy sugerente y que además nos invita a la reflexión precisamente del momento que como país estamos viviendo. En las elecciones del año pasado, por primera vez en nuestra historia, fue electa una mujer para ocupar la presidencia de nuestro país. Por supuesto que eso abre y se recibe con mucha esperanza, sobre todo pensando en los tiempos tan complicados que a nivel internacional estamos viviendo, pero sin embargo los retos también son enormes para la primer presidenta de nuestro país, pero también para nosotros como sociedad. Pensar en eso es precisamente a lo que nos invita este libro y por supuesto que la presentación de este texto escrito por Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez pues nos lleva a esa reflexión. Y precisamente la presentación del día de hoy, que se enmarca además en una de las ferias del libro más importantes de nuestro país, una feria además muy emblemática para nosotras y nosotros los universitarios, pues es un escenario ideal no solo para escuchar las presentaciones que a continuación vamos a tener, sino también para la reflexión y la reflexión colectiva que además nos hace tanto bien en nuestro país. Entonces, pues quiero iniciar agradeciendo la invitación a moderar esta mesa. Cuando Aníbal me lo propuso, me emocioné mucho porque evidentemente pues estamos hablando de dos reconocidos autores integrantes de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Y el día de hoy vamos a contar con los comentarios de Guillermo Valdés y de Jorge Buendía, a quien les agradecemos también que estén con nosotros en esta tarde. Y como el tiempo apremia y es un bien escaso también en estas presentaciones, pues no voy a tomar más tiempo y a continuación voy a darle la palabra a nuestro primer comentarista, a Guillermo Valdés, por favor. Adelante, Guillermo, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a Leonardo y Aníbal por invitarme a comentar el libro El mejor país del mundo. Realmente, pues fue una lectura maravillosa, necesaria, indispensable y es más allá de lo que uno tiene que decir obligadamente cuando lo invitan a presentar un libro que está muy bueno, pero les voy a dar las razones por las que creo que es indispensable comprarlo y leerlo a fondo. Miren, en primer lugar, porque el sexenio de López Obrador generó y llegó en un momento de enorme expectativa, con un gran deseo de cambio después de 3 transiciones fallidas, la llegada de Fox en 2000 que generó la expectativa de la democracia, luego llega repite el PAN, luego llega Peña Nieto y se genera la expectativa, ¿se acuerdan? Con aquel pacto por México y las reformas estructurales. Y bueno, fallidamente hay una tercera alternancia y llega a la izquierda y dicen, ahora sí va a ser un sexenio que va a transformar a México. Y entonces, pues es muy importante tener un primer balance completo de lo que fue este proyecto, bueno, que lo que es este proyecto que tuvo su primer tiempo o su primera etapa con López Obrador, y porque da una visión completa del sexenio, del desastre que dejó, del incumplimiento de la promesa y de la esperanza, y entonces es una visión global que se mete a revisar desde el pensamiento de AMLO, desde los documentos y los objetivos que AMLO había planteado. Dice, pues esto no se cumplió. Entonces tenemos esa panorámica general del intento. Incluso hay un capítulo, un apartado dentro del primer capítulo que se llama La grandeza desaprovechada, el momento de grandeza que tenía México y que no se aprovechó. Esa es la primera razón, o sea, tiene esta visión integral completa. En segundo lugar,
¿Se acuerdan que López Obrador hizo famoso los otros datos? ¿No? Cuando algo no le gustaba y le decían, oiga, mire que fíjese que aquí hay tantos muertos y que ya superó usted a Calderón. No, eso no es cierto porque yo tengo otros datos. Pues bueno, este libro es el tumbaburros o el antídoto de los otros datos. O sea, ustedes quieren tener toda la estadística de cómo le fue al país en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en economía, en finanzas públicas, todos los datos que contradicen a los otros datos o la realidad que generó la fantasía de los otros datos, aquí están en este libro. Entonces es un libro de consulta obligada, porque es el antídoto contra los otros datos de López Obrador. En tercer lugar, es un análisis no solo así del gran proyecto, y tiene toda la estadística fundamentada, sino porque analiza las principales políticas públicas. O sea, a detalle se mete a revisar, por ejemplo, qué pasó en materia de seguridad. En el capítulo resulta que no era tan fácil gobernar, ¿verdad? Así se llama el capítulo, y entonces o analiza qué pasó con las finanzas públicas, analiza qué pasó con la economía, qué pasó con el combate a la pobreza y las políticas sociales, comenta por qué todas estas políticas fueron fallidas, por qué, cómo fueron concebidas, cómo fueron instrumentadas y qué resultados tuvieron. Entonces, nos da la visión panorámica, nos da todos los datos del soporte del juicio y además analiza punto por punto las que iban a ser las políticas que cambiarían a México. Seguridad, combate a la pobreza, economía, combate a la corrupción, etcétera. Entonces, es una tercera, porque si de repente nos dejan una tarea o hay que hacer un estudio sobre cómo le fue a AMLO con la seguridad, pues aquí está el libro. Oye, ¿qué pasó con el combate a la pobreza? Pues aquí también encuentra, ¿no? Entonces, incluso hasta el tema de la política exterior, que no fue muy comentada y analizada a lo largo del sexenio, también está muy bien analizada en el libro. Y por último, bueno, es tan fino el análisis que miren, hice un listado así brevísimo de lo que pudieran ser algunos aforismos aquí que se avientan Leonardo y Aníbal en el libro del análisis del proyecto político. Uno que dice: el presidente ha demostrado sensibilidad social, pero la democracia no es su lengua materna. La idea de una transformación profunda del país solo existe en la propaganda. López Obrador se cambió a un palacio que iba a ser abierto y ya es una instalación blindada. Los populistas no gobiernan, se movilizan. Entonces así hay apuntes muy finos para ver todo cómo iba instrumentado sus políticas. Bueno, la cuarta razón por la que el libro vale la pena leerse es porque tiene un estilo y está escrito en un lenguaje no solamente muy sencillo, muy entendible, o sea, no es un trabajo académico para expertos que se dedican a estudiar, no es un libro de chismes, es un libro serio, bien escrito, que se lee con una fluidez. Pero no solo eso, sino sobre todo vivimos un sexenio en el que el discurso presidencial fue la polarización y la descalificación de los críticos. La polarización, la división, el enfrentamiento, y en este análisis que es devastador, no hay insultos, no hay agresividad, no hay descalificación gratuita, es simplemente narrar y analizar los hechos, las políticas, sus resultados, sin adjetivos innecesarios.
no polariza, no dice estos hijos de la tostada acabaron con el país y se suelta, no, es un análisis frío en un tono que se agradece que se abandone ese estilo de confrontación y de división. Entonces creo que también es un aporte muy importante tener presente este tono. Pero, digamos, esto es la descripción de lo que hace el libro, y a mí me dejó varias preguntas y reflexiones, y creo que los libros buenos, como lo mencionaba Elena, son para reflexionar y para debatir y para generar nuevas hipótesis. Y a mí me surgieron varias preguntas que quiero compartir con ustedes y que ojalá Leonardo y Aníbal puedan decir algo al respecto. Miren, hay una contradicción terrible, no en el libro, sino en la realidad, porque el libro nos demuestra que esta tercera alternancia en el poder del PAN, del PRI y ahora de Morena, fue un fracaso, fue un desastre, deja al país deshecho, pero con un éxito político tremebundo. O sea, López Obrador acabó con una enorme popularidad, Claudia arrasó en las urnas, sigue teniendo un respaldo social brutal y el país está destrozado. Entonces, y esta contradicción, ¿cómo nos la comemos? ¿No? O sea, tenemos que explicarla y tenemos que profundizar en eso, porque realmente ahí hay una disonancia que tenemos como sociedad. O sea, hay datos terribles, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, porque estoy viendo algunas caras que a lo mejor sí, pero la mayoría de ustedes no tienen idea de 1982, cuando el país estuvo al borde de la quiebra, porque no teníamos para pagar una deuda acumulada de 100,000 millones de dólares en tiempo de López Portillo. Pues López Obrador, con el apoyo a Pemex, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción del Tren Maya, contrató deuda por 100,000 millones de dólares. Nada más esas 3, 4 cosas. ¿Y cuándo los vamos a recuperar? Yo creo que nunca, ¿no? O sea, es un desastre este país, pero el movimiento tiene un respaldo político impresionante y pues tenemos que explicar eso. La segunda es ¿cómo es posible? Y esta es una pregunta para los que estudian políticas y administración pública. ¿Cómo es posible que durante 6 años se hayan diseñado políticas sin tomar en cuenta la ciencia y la teoría? Yo creo que es un aprendizaje que a mí me deja el libro, el que gobernar no se puede diseñar, por ejemplo, la política de seguridad sobre un prejuicio y de un simplismo brutal como la pobreza es la causa de la inseguridad. Entonces, si yo reparto dinero a los jóvenes, se va a acabar el problema. O sea, es increíble que un presidente de México pueda definir una política y aplicarla 6 años sin que nadie se oponga, sin que nadie se resista, sin que nadie evalúe, y así podemos ver la política del bienestar social, de los programas sociales. El prejuicio es el mal de la pobreza, la causa única principal de la pobreza es la corrupción. Y la corrupción se acaba con el buen ejemplo. Entonces, yo me porto bien, se acaba la corrupción y se resuelve la pobreza. Entonces, con ese simplismo, bueno, y regalando dinero, por supuesto. Entonces, esos son los supuestos de las políticas públicas. Entonces,
Yo creo que esto da para hacer el manual de las malas políticas públicas que ningún gobierno del mundo debiera seguir. Y la pregunta que sigue después de ver el desastre de país, el desastre de políticas, la contradicción enorme es: ¿y dónde estaba la sociedad? ¿Y dónde estaba la oposición? ¿Y dónde estaban los medios de comunicación? O sea, ¿cómo es posible que el sistema político y los fundamentos democráticos de México se hayan podido desmantelar tan fácilmente? No solamente la regresión autoritaria que supone la reforma judicial, que la anticipan muy bien, todavía no estaba aprobada cuando se terminó de escribir el libro, pero ya estaba todo esto y ya estaban todas las políticas terribles, y pues no solamente no se pudo impedir la regresión democrática, sino la destrucción de las instituciones y el aplicar políticas públicas absurdas, etcétera, despilfarrar dinero, endeudar al país, etcétera. Y entonces, ¿dónde estábamos todos? ¿No? Termino con... A mí me gustaría tener una plática con la última pregunta, con gente que es seguidora real y defensora de la 4T. Decir, a ver, el sexenio, está muy bien documentado el desastre del país, pero se vanaglorian de haber incrementado el gasto social, que es real, ahí están las pensiones, que incrementaron los salarios al doble, también es cierto, que redujeron un poco la pobreza, también es cierto, y que construyeron un tren Maya a costa de la selva, pero lo construyeron. Entonces decir, a ver, ¿y se necesitaba destruir la democracia para eso? ¿Era necesario destruir el seguro popular y dejar a 30 millones de mexicanos sin servicios de salud para construir refinería Dos Bocas o para cancelar el aeropuerto de Texcoco? O sea, todo eso lo hicieron en nombre de tenemos que acabar el modelo neoliberal, que ni lo acabaron, porque el centro y el núcleo del programa neoliberal es el TEMEC, y ese lo están defendiendo a capa y espada, mientras Carlos Salinas se ríe, pero carcajadas, ¿no? Entonces, teníamos que pagar ese costo tan grande por esos pequeños logros, y ahí le paro. Muchas gracias. Muchas gracias a Guillermo Valdés por sus comentarios. A continuación vamos a darle la palabra a Jorge Buendía. Por favor, adelante, Jorge. Gracias. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, antes que nada agradecerle a los autores la oportunidad de comentar el libro. Es un libro provocador, con muchísima información, como bien ha señalado Guillermo. Va a ser una referencia obligada, porque una parte central del debate, de la discusión democrática, es que al menos haya consenso sobre los datos con los cuales estamos discutiendo, ¿no? Los otros datos, pues simplemente no se prestan a este debate de altura. Y hay que señalar que este libro son cifras oficiales o de instituciones oficiales, como son INEGI, Banco de México, Secretaría de Hacienda. Es decir, no es que frente a los otros datos de López Obrador haya los otros datos de la carpeta púrpura. No, estamos hablando de información de fuentes oficiales, y creo que este es muy importante para que podamos debatir. Las interpretaciones, como siempre, sobre los datos, pues están sujetos, digamos, a juicios diferentes. Entonces, es una primera contribución, pero a mí lo que más
de entre las cosas que más me gustaron es un libro sobre México, pero desde una mirada comparativa, desde una mirada universal. Hay detrás todo un bagaje académico sin el lenguaje engorroso de esto, y esto es lo que nos lleva, o al menos a mí me llevó, a pensar en muchos temas donde entablé una suerte de intercambio de ideas. Algunas me dejaron totalmente convencido, otros son preguntas o agendas que me despertó, y se las voy a mencionar alguno, porque el libro es una invitación para adentrarnos en temas y lecturas con mucha profundidad. Por ejemplo, una pregunta que se hacen es: ¿qué tipo de sociedad hemos construido que genera tanta violencia? ¿No? En Colombia se hablaba mucho de un colombiano no mata a otro colombiano, aquí se quiso retomar, pero es una pregunta que realmente nos debemos estar haciendo como sociedad. Otro hacen referencia a debemos construir otro pacto social. ¿Sobre qué bases? Y simplemente en algo mucho más elemental como el pacto fiscal. Ustedes recordarán cuando Enrique Alfaro decía que pues eso de dar todos los recursos hacia el sur iba en detrimento de lo que contribuía a su estado o el norte del país. Y creo que también es un tema que simplemente no estamos abordando en términos de redistribución, simplemente no hay debate. Hay varias frases sobre la naturaleza del poder. Por ejemplo, al inicio, cuando hablan un poco de las expectativas sobre la presidenta, que en ese entonces será la próxima presidenta, ¿qué puede significar y cuál será el alcance del liderazgo político de una mujer? Y aquí una pregunta que a mí me surge es: ¿el poder tiene género? Es decir, lo que conocemos es una versión masculina del poder, pero pues simplemente estamos ante la puerta de algo diferente. Y las dudas empiezan a aparecer cuando uno piensa en Nancy Pelosi, que quizás ha sido la mujer más poderosa en Estados Unidos en su historia, y la manera en que llevó a Biden a declinar, cómo maniobró, los hilos que manejó. Es decir, y lo dejo nada más en la mesa, pero son el tipo de preguntas que este libro despierta, ¿no? ¿El poder tiene género? O para ser exitoso en política, pues no tiene que haber diferencias de género. También relacionado con el poder, tienen otra frase que me llamó mucho la atención: no hay como estar en el poder para demostrar cuáles son tus verdaderos principios, ¿no? Una frase con la que, o una afirmación con la que entré en debate es: la popularidad se hereda. Leonardo y Aníbal contundentemente dicen que no. Quizá si pensamos en la popularidad personal, pero si hay una base identitaria institucional como es la identidad partidista, sí se puede heredar. Y nada más hay que ver en Estados Unidos hoy día cómo los republicanos aprueban abrumadoramente todo lo que hace Trump, y cómo a la inversa los demócratas se oponen totalmente. Es decir, si se deja una herencia partidista, un nivel de identidad partidista alto, la popularidad se puede heredar, y lo podemos ver pues literalmente a lo largo de las últimas décadas en México, ¿no? Los priistas aprobaban a Zedillo y en su momento a Peña Nieto, los panistas hacían lo mismo con Calderón y con Fox, hoy día los morenistas lo hacen con López Obrador y Claudia Sheinbaum. Entonces, el factor que puede explicar que la popularidad se pueda transmitir de un gobierno a otro pasa por el partido. Y a lo mejor lo que vimos en el caso de Peña Nieto, esa caída abrupta, pues en realidad era el declive del PRI como tal, ¿no? Entonces la caída en la aprobación era un reflejo de esta caída en el partidismo. Otra de las grandes preguntas, si está detrás del libro, es ¿por qué hay temas que se politizan y otros no? Ante estas cifras tan contundentes, tan negativas en algunos ámbitos,
y simplemente por qué el tema de salud, el desabasto y el manejo de la pandemia no tuvo consecuencias electorales. Y son de las grandes preguntas que espero que Aníbal y Leonardo en un futuro nos ayuden a contestar. Yo simplemente aventuro que aquí hay una responsabilidad, fallas de la oposición, pero también el papel de los medios. Para que un tema se politice, pues naturalmente que se necesita una oposición que esté trabajando sobre él y que además la población se entere para que se vuelva relevante. Y en este sentido, creo que uno de los temas torales es esta contradicción que hablaba Guillermo de cómo hay tanto éxito electoral, tanto éxito en popularidad, mientras que muchos indicadores están en terreno negativo o son bajos, ¿no? Y quizá alguno de ustedes habrá oído que en el debate de encuestas, pues una de las grandes críticas, bueno, no críticas, sino diagnósticos es, pues sí, y en el caso de López Obrador se manejaba mucho, tendrá 60-70% de aprobación, pero está reprobado en combate al narcotráfico, en seguridad, e incluso la economía no está tan bien. Y aquí uno de los argumentos que nos dan y de la invitación al debate es en esta lógica identitaria, una afirmación de Aníbal de Leonardo es, en la lógica identitaria prima la identidad sobre el desempeño. En una línea hay detrás mucha teoría, muchos hallazgos, y lo primero que me vino a la mente es que el fenómeno de esta discrepancia entre la aprobación de un gobernante y su evaluación en diversas áreas es que no es exclusiva de López Obrador. También Calderón lo tuvo, incluso la brecha que hay entre la aprobación de Calderón y la aprobación en las diversas áreas, en economía y en seguridad, es todavía más grande que la que se registró con López Obrador. Y nadie acusaría a Calderón de haber mantenido, desarrollado una política identitaria, ¿no? Creo que en el tema de la aprobación de los gobernantes tenemos que rascarle más, de hecho nos dejan ahí, o me dejan a mí también una tarea de cómo podemos explicar, porque el culto al Tlatoani, deferencia a la autoridad, como le quieran ustedes llamar, pero salvo el caso de Peña Nieto y los 2 primeros años de Zedillo, desde que tenemos registrado en encuestas, los presidentes no bajan de 50%. De hecho, el promedio se acerca al 60%. Entonces, ¿qué nos está diciendo este indicador? Pues simplemente pues habrá que ahondar. Pero una de las cosas que este libro nos despierta es, si el desempeño no importa tanto, ¿qué nos dice de nosotros como ciudadanos? O sea, la teoría política, los escritos federalistas, la lógica es, los gobernantes tienen incentivos a hacer un buen trabajo, porque si no lo hacen los van a castigar en las urnas. Y aquí pareciera que nos dicen, pues, no hicieron un buen trabajo, y no solo no los castigaron en las urnas, sino que incluso los recompensaron. Y aquí, nuevamente, otra de las preguntas es, si el partidismo explica mucho del éxito electoral o la aprobación de un gobernante, ¿y dónde estaba la oposición? Porque los goles no solamente son por aciertos propios, sino también por errores del contrario. Y yo creo que aquí en el sexenio de López Obrador se dio esta conjunción de alguien con olfato, con un gran olfato político, y una oposición pues realmente extraviada. ¿Y a qué me refiero? Y nada más, quizá para mí lo que es el principal error de la oposición, que ni siquiera era oposición en ese momento, es cuando Peña Nieto decide atacar a Ricardo Anaya
y lo que hace es que un triunfo de López Obrador que se perfilaba alrededor del 45% de los votos, con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre Anaya, acaba siendo una victoria abrumadora por más de 30 puntos porcentuales. Y con todo lo que implica en términos de composición de las cámaras. Fue el primer error de la oposición a López Obrador y a Morena. Como dicen, el primer error siempre es el más importante, porque eso es lo que posibilitó después pues muchos de los cambios que nos podrán gustar o no gustar. Entonces, pero es parte, digamos, de este debate que el libro nos está invitando. ¿Qué tan racionales somos los ciudadanos mexicanos? Parecieran preguntarnos Aníbal y Leonardo, cuando a pesar de todos los indicadores, pues hay un partido político que es casi hegemónico, ¿no? Hay también algunos datos, y platicaba yo con Aníbal hace unos momentos. Ciertamente el aumento a los salarios mínimos es un factor muy importante detrás de la aprobación en su momento a López Obrador y detrás del éxito a Morena. Pero ciertamente nos quedan siempre como las dudas de cómo poder explicar estas discrepancias, y como les digo, es una parte central de la teoría, pero también de lo que estamos viviendo como mexicanos. ¿Cuál es el contexto ideal para que tengamos una ciudadanía que recompensa el buen desempeño de los gobernantes y castiga el mal desempeño? Estamos a lo mejor en un periodo de transición y tenemos mucha tolerancia porque la magnitud de los problemas es tal que estos van a llevar tiempo. Simplemente combate a la pobreza. Creo que en el caso o el combate al narcotráfico, no creo que haya nadie en México, salvo unos cuantos, que estén esperando que estos problemas. Pero es justamente esta tolerancia, esta paciencia, si quieren llamarle así, lo que permite que exista también esta discrepancia. Y simplemente para concluir, retomar, y este también es otra agenda de investigación, es parte de, digamos, la posición predominante de Morena a raíz de 2018, también tiene que ver con la oposición en el sentido del transfugismo. Los autores lo notan. Esta cooptación realmente fue mayúscula. El PRD, para efectos prácticos, ya desapareció, ¿no? Se fueron hacia Morena, muchos priistas también, ya sea a través de Morena o a través del Verde, que sería parte de la coalición gobernante, pero el hecho de que la oposición no se haya mantenido unida es parte también de la explicación del momento político que estamos viviendo hoy día. No es estrictamente comparable porque los márgenes de victoria no son similares, de 2018 de AMLO y del 2000 de Fox, pero contrasten eso como la manera en que el PRI sobrevivió a la derrota en el año 2000. Se reagrupó en sus gobernaturas y de ahí fue la plataforma para buscar recuperar la presidencia 12 años después, y el legislativo también. Hoy día, pues simplemente la oposición, la principal oposición, el PAN es quizá la excepción, pero también ha habido, digamos, conflictos internos, pero la cooptación, esta táctica histórica del PRI, pues le ha funcionado también muy bien a Morena, y lo vimos todo el sexenio de López Obrador y se está viendo hoy día. Para concluir, simplemente señalar que este es un libro que nos despierta nuevas preguntas y que al ponernos a pensar sobre identidades, racionalidad, la psicología del poderoso, es en sí ya un libro valioso por el alcance de sus temas y las inquietudes que despierta. Es un libro muy ambicioso, detrás de los números hay mucha teoría, hay muchas preguntas, y es un libro al que seguramente yo regresaré una y otra vez en los
próximos años, porque como les digo, la información que está aquí nos permite abundar y desarrollar un sinnúmero de temas para tratar de entender qué pasó en este sexenio, en el que acaba de concluir. Muchas gracias a Jorge por sus comentarios, muchas gracias a Guillermo también. Y pues bueno, a continuación vamos a dar la palabra a los autores para que también puedan compartirnos sus comentarios en esta presentación. Iniciaríamos por favor con Aníbal. Adelante Aníbal, por favor. Bueno, antes que nada agradezco los generosos comentarios y participación de nuestros comentaristas, la moderación de nuestra directora de la Facultad de Economía, gracias Lorena, y a todos ustedes que nos acompañan aquí, y veo también alumnos y amigos de la facultad. Bien, creo que hay efectivamente un resultado importante que realmente nos motiva y que agradecemos mucho Leonardo y yo, que es en términos de esto que se ha mencionado de preguntas, frases, provocaciones. De hecho, la historia de este libro comenzó hace ya unos 6 años, cuando escribimos El Presidente, más o menos en el mismo tono, y de ahí nos quedamos con esa percepción de para dónde iba el gobierno y qué resultados iba a dar, cosa que pudimos abundar ya finalmente en este ejercicio al elaborar este texto. Tiene sí el objetivo de que sea accesible para todos y también tiene un componente importante en términos de lo que se ha mencionado reiteradamente de los datos, ¿no? Tomar datos oficiales y decir, esto es la realidad y esto es lo que está pasando. Y en términos de las preguntas que se van generando, efectivamente partimos de qué tanto la actual administración puede darle continuidad a esto. El discurso de campaña fue, voy a darle continuidad, somos lo mismo y vamos a seguir así, y después lo reiteró. Y en ese marco fue cuando precisamente se comenzó a afirmar que somos el mejor país del mundo. Y está en varios discursos, presentaciones, se ha reiterado todo el tiempo por parte de la misma presidenta en la idea de el mejor país del mundo. Y de ahí fue donde se toma precisamente este punto de partida para poder analizar si efectivamente estamos en esas o vamos hacia allá. ¿Qué encontramos? Pues ya aquí nos han comentado que hay algunas pistas de que igual ya nos desviamos desde un principio y que no vamos a alcanzar a llegar. Por otro lado, este tema que es muy importante en términos de la percepción y la realidad, y vemos que se siguen manteniendo estos niveles de aceptación y popularidad del gobierno con un 80%, por ahí anda más o menos todavía esa percepción, pues ¿con qué tiene que ver? Y efectivamente tratamos de apuntar ahí con algún elemento en donde cuenta un escenario en donde en la administración pasada poco más de 60,000 millones de dólares al año llegaron por remesas. Hubo el aumento al salario mínimo y luego hubo una serie de programas que pues destruyeron lo que entendíamos como política social para concentrarlo estrictamente en transferencias sin ninguna contraprestación. Y creo que ahí es una parte importante, dado que, lo comentaba hace un momento, el hecho de que si nosotros tenemos como promedio con datos del 22, este año deben de salir los datos más recientes, si en México el ingreso corriente normal que tienen los hogares es en promedio de 21,000 pesos al mes, por trabajo son 14,000 pesos, pues que me lleguen 3,000 pesos al mes adicionales porque tienen un adulto mayor como yo y les cae ahí muy bien para la despensa, pues obviamente qué bueno. Y luego le agregan a los jóvenes que nada más por irse a inscribir ya les dan también otro bonchecito de dinero y no tienen ni siquiera que ir a clases, nomás con que estén inscritos, ¿no? No hay rendición de cuentas, no hay esa contraprestación. Pues evidentemente son esos factores por el lado del ingreso que ayudaron sí a reducir los indicadores de pobreza en algún sentido, pero por el otro, pues también están desvirtuando esto porque una pregunta que hacemos en el libro es, ¿y después de las transferencias qué? ¿Qué le queda a la población, a los jóvenes, después de sus transferencias? Van a brincar de jóvenes escribiendo el futuro a jóvenes construyendo el futuro y ya esperar a ser mayores, ya creo que ya bajaron la edad a 64 para tener también una pensión. Entonces, ¿qué les espera? Cuando en realidad la política social que impulsamos y trabajamos mucho durante
años ha sido también la de crear capacidades, habilidades y ventajas, no solamente en la población, sino en los territorios. Generar eso para que las familias puedan autosostenerse y tener opciones de elegir para dónde van. Se hablaba hace poco de que somos un pueblo digno ahora que nos amenaza Trump. Pues no sé qué tanto eso se mantiene cuando a la gente lo que quiere es poderse valer por sí misma en principio y no nada más estar recibiendo estos recursos. Pero bueno, dejando eso aparte, que ha contribuido precisamente a esa cooptación de buena parte de la población y ahora son rehenes precisamente de esas transferencias, encontramos también que por el lado de lo que es la economía real y lo que crea de empleos formales, pues resulta que tan solo en 2024 fue el año que menos empleos formales se crearon. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué si estamos contentos tampoco encontramos empleos formales sin seguridad social? Y sí encontramos que, por ejemplo, de los mexicanos que hoy salieron a trabajar, de cada 100, 35 ganan hasta un salario mínimo, ¿sí? Otro 31% gana entre 1 y 2. ¿Qué tenemos aquí? 2/3 partes de la población que hoy salió a trabajar, ¿sí?, ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. Ese es el nivel que tenemos y el cual no se ha logrado superar, pero efectivamente está esta idea de que los apoyos algo les están ayudando y una población que tiene un ingreso pequeño, pues le dan una transferencia, pues quedan felices. Y esa es una de las partes que estuvimos viendo, pero está la otra cara. ¿Esto es sostenible? ¿Qué finanzas públicas van a sostener eso? Si nosotros revisamos tan solo el periodo 18 a 24, el gasto creció en términos reales 28%, pero el ingreso 14%. Las necesidades de financiamiento ese año crecieron 159%. Si nos vamos ahora al periodo 18-25, ¿a qué se vio obligado la actual administración? A reducir ese ritmo de gasto, a reducir su desequilibrio y buscar reducir la deuda. Y entonces están planteando que el gasto aún así crece 27% entre 18 a 25 y el ingreso 22% y la deuda 80%. O sea, están entrampados porque no hay ningún programa de gobierno que se pueda sostener a largo plazo con esta diferencia en términos de los mecanismos de financiamiento. ¿Y dónde está el dinero? Pues realmente lo que estamos viendo todavía actualmente es que se concentra en lo que se define como proyectos prioritarios. Hoy, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, dentro de los programas prioritarios está el programa de adultos mayores. ¿Cuánto dinero va ahí? 483,000 millones de pesos. ¿Es mucho o poco? Bueno, pues esto es realmente el hecho de que de cada 100 pesos que gasta la Secretaría de Bienestar, 83 son para adultos mayores. Y luego le agregamos por ahí otros 131,000 pesos para becas y otros para Rita Cetina, y entonces tenemos que las transferencias, estas que están dando ese sostenimiento, se basan en modificar la política social por un lado y el otro exclusivamente en transferencias directas. Entonces son elementos que encontramos ahí y por eso el capítulo de finanzas públicas se llama, y hay que reflexionar en términos de participación social también, de si son finanzas públicas o es la bolsa del presidente. Es totalmente discrecional. Antes cuestionaban la partida secreta, que no era secreta, era discrecional, pero hoy ha sido una bolsota enorme. Entonces son parte de los elementos que hemos tratado de desentrañar y plantear aquí, junto con los resultados que ha dado este manejo de la política pública y sobre todo las perspectivas que tenemos hacia adelante. Vamos a poder contar con un gobierno rico que dé buenos resultados o vamos a seguir mermando a las finanzas públicas y vamos a seguir tratando de dar transferencias para mantener los porcentajes que nuestros encuestadores recogen de 80% de popularidad. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a nuestros comentaristas y esperamos sea de utilidad este libro y siga generando preguntas y debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. A continuación vamos a dar la palabra a Leonardo, por favor. Gracias. Muchas gracias, directora. Su moderación, por supuesto, nos resulta un honor. Para mí, que estén todas y todos ustedes un domingo a la hora de la comida oyendo esto, es, que puedo decir, lo más cercano a la gloria. Por supuesto, agradecer a Aníbal, agradecer a la editorial, ha sido una aventura preciosa. Yo a Guillermo y a Jorge quisiera simplemente agradecerles nuevamente lo mucho que me han enseñado. Son dos personajes para mí fundamentales.
para ir tejiendo la forma en que veo el país, y su obra me ha resultado verdaderamente, ahora tenía ganas de decirle a Buendía, la diferencia entre Calderón y López Obrador es la intensidad, y eso ¿quién te lo enseñó? Mi profesor Jorge Buendía. Es decir, y Guillermo me ha enseñado, por ejemplo, mucho este tema de la economía, de cómo lo ve la gente y cómo se desempeña en realidad. En fin, las deudas intelectuales serían enormes, y para mí es verdaderamente muy emocionante que hayan leído el libro y lo hayan comentado. Diré para todas y todas ustedes hoy, lo que tratamos Aníbal y yo, está expresado en estas páginas, es tener una mirada bifocal sobre 3 temas fundamentales del país. Yo sigo resistiéndome a que me digan, oiga, ¿usted está en contra de las pensiones de los adultos mayores? No, estoy totalmente a favor. Me encantaría que lo integraran al debate sobre la pensión y que todo formara parte de un gran debate de cómo nos vamos a pensionar los mexicanos, pero me niego a decir que porque atiendes la pensión no tenemos infraestructura y las autopistas mexicanas están entre las más mortales del mundo. Es decir, realmente tengo que elegir entre una cosa u otra, o un gobierno no se le puede exigir que sea multifuncional y atienda distintos asuntos al mismo tiempo. Una mirada, 3 miradas bifocales sobre algo que para nosotros era esencial. Lo primero, lo adjetivo y lo subjetivo. La presidenta repitió, y funcionó muy bien, que somos el mejor país del mundo. Si ponemos las lentes bifocales, te permiten ver a 2 distancias y ver 2 realidades que no necesariamente son incompatibles, en muchos casos sí. Déjenme, digamos, aclararlo en un minuto. Hace unos días veía a Messi y a Mascherano que peleándose en Miami con la tribuna, una porra mexicana, y los mexicanos les gritaban que México era el mejor y gritaban. Y Messi llegó, que es un majadero, con las 3 copas del mundo y se las enseñaba, todavía soliviantando más a la porra, ¿no? Que le mentaba a la madre, tú argentino, y ya no había uno que decía, los meseros en la Condesa son argentinos, decía, y él les decía, pues diga usted lo que quiera, 3. ¿Quién tiene razón? La porra que grita que México, somos adictos al entusiasmo en México, ¿es el mejor, o el majadero de Messi recordándote que tienen 3 copas del mundo? Son 2 miradas. En México tenemos encuestas que demuestran que la gente está feliz. La economía, la última de Alejandro Moreno, dice que el 70% de los mexicanos cree que la economía va bien. El Banco de México tiene otra opinión. ¿Cuál es la correcta? La que la gente diga, oiga, pues a lo mejor a la gente le ha estado yendo bien y la economía no va bien. Esa es digamos, la mirada entre lo emotivo y lo sustantivo es una. La segunda mirada bifocal es, efectivamente, si los objetivos de un gobierno son al mismo tiempo los que pueden ayudarlo a reproducirse como sistema político, compatibles con engrandecer un país. Regreso a Giovanni Botero y a los teóricos de la razón de Estado. ¿El príncipe enriquece al principado o se enriquece él? En los sistemas modernos democráticos el tema es, ¿se enriquece el presidente y su partido o se enriquece el país? Y la mirada bifocal es, claramente tenemos un sistema político mucho más casi hegemónico, mucho más eficiente para el partido de poder, articula, representa muy bien. La gente dice que está muy contenta con la representación que hoy tiene en el gobierno, y por tanto tú tienes un alto nivel de satisfacción con el desempeño. Lo señala la OCDE. Y no es ninguna anomalía mexicana, simplemente es los mexicanos están contentos con su gobierno, como muchas veces me pregunto mis compatriotas de la ciudad, ¿por qué están tan contentos con el transporte público? O nadie dice en algún momento, oiga, una ciudad que tiene 250,000 millones de presupuestos no le puede ir mejor. Y termino con la otra mirada, la bifocal. ¿Qué es propiamente mexicano y qué es política mundial? En la identitaria, Jorge, pues no es que la gente se identificara con López Obrador, lo que es como una cuestión anómala. Tú tienes a Modi, tú tienes a Erdogan, tú tienes a Meloni, tú tienes a Trump, tú tienes a Orbán, tú tienes a buena parte de la política contemporánea, se hace en términos identitarios. Los italianos somos los mejores y los bárbaros
inmigrantes, nos quieren quitar nuestra nacionalidad. Vox dice lo mismo, Trump dice lo mismo. Aquí somos un poquito más kosher, pero lo que nos decía el presidente anterior es: nosotros somos los mejores, somos una potencia cultural, somos un pueblo elegido, y eso funciona mucho. La gente dice: oiga, ¿y cómo le creen a Trump sus mentiras? Pues nosotros nos comamos nuestras propias mentiras, somos los mejores, sí, los mejores, y no hay atardeceres más bonitos que los de Acapulco. ¿Usted cuántas playas conoce? Solo Acapulco. Las dos cosas son ciertas, y termino. Dice Guillermo... disculpen, una disculpa por interrumpirlos, pero se nos acabó el tiempo, sí. Y va a haber una... ¿Puedo decir algo? Sí, bueno. Sí, decir, ¿por qué ha funcionado? Ha funcionado por tres cosas el modelo. Uno, la gente ha recibido dinero, lo cual es una verdad, y eso ayuda mucho. Dos, el código postal, estar en América del Norte ha ayudado a que esto funcione. Y tres, la oposición se la han comido, y si no, pregunten dónde están los exgobernadores, todos son embajadores o forman parte hoy de la bancada mayoritaria. Gracias por sus comentarios, gracias por su lectura.